Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos nuevamente de encontrarnos por esta pantallita. Así que en este instante, en este momento, que sea el Espíritu Santo tomando control de mis labios y que sea Él fluyendo sobre mí, dándome la autoridad, el desenvolvimiento, la sabiduría de esta palabra, que sé que va a ser de edificación y de mucha enseñanza para tu vida. Amén. Y en este momento el tema dice lo siguiente: vuelve a escribir lo que Dios te habló. Vuelve a hablar lo que Dios te dice. Es importante que prestemos atención a este tema, porque muchas veces le permitimos a las tinieblas, muchas veces le permitimos al enemigo que tome control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tomar en ese momento posiciones o va a tomar en ese momento acciones para que tú y yo no sigamos haciendo lo que Dios nos dijo, no sigamos proclamando las maravillas del Evangelio, no sigamos haciendo lo que Dios nos dijo que nosotros teníamos que hacer. Muchas veces el enemigo va a intentar que nosotros tomemos la acción o el comportamiento de olvidarnos de lo que el Señor nos dijo que nosotros declaráramos, profetizáramos en nuestras vidas y en la vida de las demás personas. Muchas veces el enemigo va a intentar de callarte, de silenciarte, de hacerte entender en ese momento que no vales y que no vale la pena creer nuevamente en las oportunidades que Dios tiene para ti y para mí. El enemigo va a hacer muchas cosas. Hay algo que nos tenemos que entender, que Él es persistente, que no se cansa y que va a hacer todo lo posible para hacerte cansar, todo lo posible para hacerte olvidar de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, de lo que Dios dijo que quería hacer en tu familia, para tu generación. Muchas veces nosotros permitimos como hija, como hijo de Dios, olvidarnos, deshacernos de lo que Dios quería hacer en nuestras vidas, de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios quería en ese momento hacer. En una ocasión me llamaba la atención cómo el Señor me hacía entender cómo Jeremías, a pesar de tantos obstáculos y a pesar de tantas adversidades en su vida y momentos difíciles que pudo atravesar por ser profeta, por ser hijo de Dios, por ser elegido de parte de Dios y por él cargar siempre una palabra de Dios, siempre los enemigos, los falsos profetas, los reyes, gente se levantaba contra de Jeremías. Pero una de las cosas que me llamaba la atención de Jeremías, que a pesar de ser el profeta llorón, era persistente, era una persona que no se dejaba en ese momento callar o silenciar de el diablo. Le hacía la guerra también al enemigo, a pesar de que las tinieblas también se las hacían a él. Una de las cosas que me hacía entender en el capítulo 36, cómo yo veo que Jeremías no podía entrar a la casa o al templo de Dios, cómo él no podía estar en el lugar donde estaba en ese momento. Las personas, como quien dice, reunidas para que puedan recibir una palabra de Dios, para puedan recibir en ese momento en la casa de Dios lo que Dios quería hablar, lo que Dios quería decir. Se le impide a Jeremías entrar a la casa. En el capítulo 36 nos damos cuenta cómo Él nos enseña la persistencia a través de las tinieblas y hacerle entender a las tinieblas que por encima de que él no podía estar en la casa de Jehová de los ejércitos, él podía igualmente declarar, hablar, profetizar y decir lo que Dios estaba hablando en ese momento. Hacerle entender en ese instante y en ese momento a las personas, a los reyes, a los israelitas, a este pueblo rebelde, a estos reyes duros de corazón, a esta generación que no quería atender el llamado, que no quería atender el consejo, que no querían atender las profecías, que no querían atender las exhortaciones. Jeremías
levanta a una persona, agarra a una persona, mejor dicho, toma a una persona en ese momento como escriba, como un instrumento para hacerle entender a las tinieblas que por encima de todo él igualmente iba a hablar, iba a profetizar, iba a decir lo que Dios le estaba diciendo que hablar y que dijera, que aunque le estaban impidiendo, que él no podía entrar a la casa de Jehová, él igualmente estaba mandando el mensaje. Una de las cosas que me llamó la atención es que estos reyes, cuando Jeremías manda a Baruch y esta persona agarra el mensaje, agarra la profecía, imparte la profecía a los reyes y al pueblo de Israel, a estas personas no le agradó lo que decía la profecía, no le parecía en ese momento lo que estaba diciendo Dios de parte de Jeremías y de parte de este escriba llamado Baruch. Una de las cosas que yo veo aquí inmediatamente, que a él no le importó que a pesar de las circunstancias y de los momentos que estaban viviendo, para hacer en ese momento lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, o para impartir el evangelio, o para hacer en ese momento poder ser fiel y constante en la asignación o el llamado que cargaba para de parte de Dios, y hacerle entender a Dios que por encima de todo él iba igualmente a dar lo que cargaba de parte de Dios. O sea, la lealtad, la fidelidad y la responsabilidad se le ve a Jeremías en ese momento. La importancia de nosotros por encima de cualquier cosa, de cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier cosa que las tinieblas intente de hacer, nosotros nos podemos levantar como Jeremías y buscar las estrategias para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, y para dar lo que Dios nos ha dado, porque es un compromiso que cargamos de parte del cielo. Entonces, estas personas, este rey de Judá y el pueblo de Israel estaban muy rebeldes y no les parecía las palabras que Dios les estaba dando. Ellos el rey agarró el rollo y lo quemó, o sea, desació en ese momento lo que cargaba Baruch de parte de Jeremías y de parte de Dios. Una de las cosas es que yo me doy cuenta que Jeremías, por encima de ver la actitud del rey, él agarró en ese momento y volvió a escribir. Y de eso quiero hablarte. Dice en el capítulo 36, verso 32. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas otras palabras semejantes. Y me encantaba esta manera del Señor en hacernos comprender cómo Jeremías en ese momento escribe una nueva profecía, un nuevo mandato, un nuevo reglamento de parte de Dios para este rey. Aunque a este rey no le pareció lo que había leído, lo que había escuchado, lo que había atendido de parte de Jeremías y de Baruch, aún así él impide, él sabotea la palabra de Dios y borra, deshace, desaparece lo que estaba en ese momento escuchando o leyendo de parte del cielo para su vida y para el pueblo. Una de las cosas que me llama la atención, que por encima de muchas personas que intenten de hacerte la guerra, de por encima de muchas personas que intenten de querer apagarte, de callarte, de minimizarte, de hacerte en ese momento menos, o hacerte sentir de que lo que estás hablando, de lo que estás haciendo de parte de Dios o de lo que estás proclamando de parte de Dios, lo quieran deshacer, quiero decirte que la persistencia y levantarte a crear algo nuevo siempre valdrá la pena. Jeremías dice, a pesar que el rey no quiso
aceptar y no quiso leer y no quiso atender, pues yo voy a volver a escribir y voy a volver a mandar a Baruch y voy a volver a escribir lo que Dios me dijo, pero esta vez le voy a agregar otras cosas más. Dice la palabra, y fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Entonces volvió a escribir, pero como con más sabiduría, con más inteligencia, con más comprensión, con más conocimiento. Y es lo que Dios quiere, gente persistente, gente que se levante a hacerle la guerra a las tinieblas, gente que se levante a hacerle entender a las tinieblas por encima de los ataques, por encima de lo que pase, de lo que viva. Vamos a volver a escribir, vamos a volver a hablar, vamos a volver a proclamar lo que el cielo está diciendo, lo que el cielo está hablando y lo que el cielo quiere que nosotros hagamos. Cuando tú y yo entendemos lo que es la obediencia ante Dios, cuando tú y yo entendemos lo que Dios nos está diciendo y la asignación que tenemos de parte del cielo, nosotros por encima de todo le vamos a hacer la guerra al diablo. El diablo no nos va a cansar a nosotros, somos nosotros los que lo vamos a cansar, al punto que los demonios digan: qué fastidio esta mujer, qué fastidio este hombre, yo le hago la guerra, pero sigue haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que por encima de todo tú y yo agarremos el día de hoy y sigamos escribiendo y sigamos hablando y sigamos haciendo lo que Dios nos está diciendo. Y esto me llamaba mucho la atención, porque yo decía que mira, pero yo pudiera ir, yo pudiera seguir dando la palabra, yo pudiera en este momento ir a la casa de Dios a mandar y hacerle entender a estos reyes y a este pueblo lo que Dios está diciendo. Pero no importa, me lo están impidiendo, pero voy a buscar a alguien que vaya y dé la palabra, que vaya y haga lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. La voluntad y la obediencia ante Dios sobre todas las cosas, por encima de cualquier adversidad. Quizás en este momento Dios te está mandando a hacer algo, quizás en este momento el enemigo se está levantando contra ti para que tú no declares lo que Dios te está diciendo, para que tú no vuelvas a escribir lo que Dios ha dicho para tu vida, para la vida de tu familia, para que tú no declares las maravillas de tu generación, para que tú no te levantes a hacer ese propósito y ese llamado que por la cual cargas de parte de Dios. Pero no importa, por encima de todo, tú tienes que resistirte, tienes que levantarte, tienes que perseverar y hacerle entender al diablo que hay pelea, que hay guerra. Jeremías dijo: ¿sabes qué, Baruch? Vaya y ahora tome una lista y tome todo lo que yo escribí y lo vamos a volver a escribir, pero esta vez vamos a añadir más para que ellos entiendan que por encima de lo que intenten, nosotros vamos a seguir haciendo las cosas que Dios nos está mandando a hacer. Y esto es importante que nosotros el día de hoy prestemos atención, porque hay personas que tienen excusa ante Dios. Hay personas que dicen: yo no puedo porque mira lo que me está pasando, mira lo que me está sucediendo, estoy enferma, hay personas que se llenan delante de Dios de excusa para no hacer lo que Dios le está mandando a hacer, porque el enemigo les está poniendo traba. No importa que el diablo te esté poniendo traba, no importa que el diablo esté intentando de ponerte obstáculos. Por encima de esos obstáculos usted se va a levantar a hacer lo que Dios le está diciendo que haga, hacer lo que Dios te está mandando a hacer. En una oportunidad me llamaba la atención estas dos historias, porque en una oportunidad el pueblo de Israel mandó a Aarón a que creara un becerro de oro. Y esta gente desagradó a Dios con el pecado. Esta gente se levantó en rebeldía, nuevamente con idolatría. Y muchas veces hay personas que se han levantado delante de Dios a pecar, a hacer cosas que a Dios no le ha agradado, a hacer cosas que literalmente delante de los ojos de Dios son abominables. Pero lo que me llamaba la atención, que cuando Moisés bajó, él tenía 2 tablas. Y en las tablas a esta persona le había
costado lo que era estar 40 días y 40 noches con Dios allí escribiendo el Señor los mandamientos. Y dice la palabra que cuando Él baja las tablas, Él las desbarató, Él las tiró del enojo, del ver al pueblo en pecado, en ver al pueblo en idolatría, ver al pueblo como desagradaron a Dios delante de Dios en ese momento de una manera que no pudieron esperar por la desesperación, por tantas cosas que este pueblo demostraba delante de Dios. Pero lo que me llamaba la atención es que el Señor vuelve a decirle a Moisés, vuelve a escribir, sube al monte. Y vamos a eso porque vamos a leer rápidamente Éxodo capítulo 34. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí. Y esto es importantísimo, porque yo quiero que prestemos atención. La diferencia de Jeremías con Baruch ante el rey y el pueblo de Israel es que el pueblo no quería atender el consejo. Obviamente que estaban en pecado. Obviamente que no querían atender el consejo de Dios. Pero lo que me llama la atención de Jeremías, que él siguió escribiendo, que él siguió proclamando las maravillas de lo que Dios le había dado. Él siguió profetizando y mandaba a Baruch. La diferencia de aquí es que el pueblo también vemos que estaba en pecado, ok, pero fue Moisés en ese momento por el enojo, por la rabia, él desecha, él destruye las primeras tablas, al punto que Dios no le dice nada. Dios lo que le dice en ese momento, vuelve a subir, alista las tablas para volver a escribir en las tablas. Y hay personas que pueden estar en las condiciones como Moisés o como el pueblo. Hay personas que pueden estar en las condiciones de Moisés, que desecharon, arrancaron de su vida eso que Dios le había dicho que escribiera, eso que Dios le había dado como mandamiento, como ley en su vida. Y por un momento de enojo, de ira, de rabia, de decepción, porque Moisés estaba decepcionado, había desechado los mandamientos, la ley de Dios, había desechado las tablas de piedra, y vemos allí que Dios le da la oportunidad a Moisés y al pueblo nuevamente para que hubiera nuevos mandatos, para que hubiera los mandamientos, para que hubiera nueva ley sobre este pueblo. Una de las cosas que vemos en el pueblo, que a pesar de que el pueblo pecó, que a pesar que este pueblo hicieron las cosas incorrectas ante de Dios, Dios le daba la oportunidad en ese momento de recibir nuevamente estas leyes. ¿Qué te quiero hacer entender? ¿Qué quiero hablarte de parte de Dios el día de hoy en esta palabra? La importancia el día de hoy no fue lo que pasó, no fue lo que te aconteció, no fue el pecado que cometiste, no fue la decisión que un día tomaste, no fue lo que dejaste atrás como historia, lo que desechaste esos planes, que desechaste esas historias, que desechaste a lo mejor esos mandamientos, esos consejos que Dios te había dado, y quizás el día de hoy dice, Dios no tiene una oportunidad para mí, Dios no tiene en este día para mi vida esa oportunidad, una nueva historia para poder yo comenzar desde cero con Él. Hay siempre hay esperanza, siempre hay esperanza para el que cree. Si tú crees que el día de hoy Dios puede escribir una nueva historia en tu vida, Dios puede levantarte el día de hoy a escribir en esas tablas una nueva historia, una nueva manera de aconsejarte, una nueva manera de nutrirte, de llevarte, de dirigirte. Pues claro que sí hay oportunidad para tu vida. Una de las cosas que vemos aquí es que Dios le dice en ese momento a Moisés, alístate 2 tablas de piedras como las primeras
y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces ahí es donde le dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí. Entonces Moisés en ese momento sabía que tenía que subir desde muy temprano para el monte, para el lugar donde él y Dios solamente iban a estar. Quiero hacerte entender que muchas veces cuando Dios nos está dando la oportunidad en nuestra vida de crear una nueva historia, de poder darnos oportunidad, de llevarnos por un camino diferente, para poder guiarnos y orientarnos para esas nuevas metas, esos nuevos proyectos, esas cosas que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Muchas veces que el Señor quiere hacerte entregar algo y revelarte, porque cuando Moisés iba a subir, él llevaba las 2 tablas listadas, pero él no sabía todavía lo que iba a escribir. Quizás sabía lo que, o se acordaba lo que decían las otras tablas, pero él decía, vamos a ver qué es lo que Dios me va a decir. Arriba en el monte, en el lugar solo, ahí es donde Dios te revela, ahí es donde Dios te hace entender lo que quiere para tu vida, lo que quiere para ti, lo que está Dios destinando para tus proyectos y cosas de éxito que tiene Dios para tu vida. Entonces el monte es un lugar donde representa, donde yo tengo que estar a sola con Dios, y muchas veces el Señor nos va a dar la oportunidad, como a Moisés y como al pueblo en este momento, que a pesar que no habían tomado en ese momento, porque Moisés arrojó las tablas, Dios le está dando la oportunidad que hubieran otras tablas, otros mandamientos, la ley nuevamente. Pero yo quiero que entiendas esta parte, que Dios necesitaba a Moisés solo. Y hay momentos donde hay personas que dicen, Dios mío, tú me estás dando la oportunidad. Tú me vas a ayudar, tú me vas a guiar por un camino correcto. Tú me estás diciendo que escriba nuevamente, que no me olvide de escribir y de proclamar lo que tú me estás diciendo o lo que tú me hablaste un día. Que no permitas que el enemigo me silencie, que me calle en lo que tú has dicho, en lo que tú quieres que yo hable, en lo que tú quieres que proclame, en lo que tú quieres que yo diga. Y que mucho menos, Señor, borre lo que tú un día dijiste para mi vida, de propósito, de plan y de las cosas grandes que tú tienes para mí. Ok, pero Señor, yo siento que cada día más estoy como sola. Todo el mundo como que se ha ido de mi vida. Estoy como solo. Siento que hasta mis padres, mi madre, mi propia familia no me toma en cuenta. No sé por qué tanta soledad. Es el mismo Dios trabajando para poder llevarte al monte solo. Es para montarte en un lugar a solas, donde Él no quiere que nadie esté, sino solamente tú y Él, para poder hacerte entender lo que quiere contigo y para hacerte comprender las cosas que tiene para tu vida. Dice, prepara pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí. Preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni buey pasca delante del monte. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que Dios le dice, no suba nadie contigo, ni aun animales estén a tu alrededor. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba en ese momento captar la atención y que toda la distracción se la entregara solamente a Dios, para que Él pudiera entender y comprender todo lo que Dios le iba a decir en esas tablas, y para que él pudiera entender lo que se estaba escribiendo en esos mandamientos. Son los 10 mandamientos que nosotros podemos tener el día de hoy. Hasta el día de hoy son reglamentos, son ley, son mandamientos de parte de Dios. ¿Qué te quiero hacer entender con todo esto? Porque el Señor me decía, Migdeli, porque cuando yo le digo a alguien que escriba, cuando Dios le da la oportunidad a alguien, cuando Dios le está diciendo a esa persona, sabes que quiero escribir una historia nueva contigo, quiero que vuelvas a escribir, quiero que vuelvas a entender que tienes
oportunidad de mi parte y que necesito que entiendas que si hay oportunidad, porque hay personas que Dios le está dando oportunidades, que Dios le está llamando a la atención y decirle si puedes escribir una nueva historia, si tienes la oportunidad de tener una vida diferente, si tienes la oportunidad de hacer cosas diferentes, pero necesito que tengas toda la atención para mí, para que puedas entender lo que voy a hacer contigo, para que puedas comprender para dónde te voy a dirigir. Vemos aquí la manera en este momento de Dios hacerle entender a Moisés que lo que iba a escribir ahí era importante. Cuando Dios quiere escribir algo en tu vida, no es momentáneo, es eterno. Cuando Dios nos da la oportunidad a nosotros de escribir una historia, es porque la historia no va a ser nada más momentánea, no va a ser instantánea, sino que va a ser eterno. Lo que Dios va a ser una historia maravillosa en tu vida. Entonces, aquí vemos la manera de Dios demostrarle que si había oportunidad al pueblo de escuchar lo que nunca escucharon. Wow. Aquí vemos que Dios le está diciendo al pueblo: ustedes pecaron, hicieron lo malo ante mis ojos, me desagradaron, ok, yo los perdono, les doy una oportunidad. Puedo darle la oportunidad ahora de que no nada más puedan ver cuando Moisés baje del monte, sino que también puedan escuchar lo que trae Moisés cuando baja del monte. Y ahí nos damos cuenta que también Dios le hace entender a Moisés: a pesar del enojo, de la rabia, de la ira, usted desechar las tablas por el pueblo, pues hoy también hay una oportunidad de que vuelvas a subir, que vuelvas a ayunar y puedas tú recibir lo que yo te había dado. Aquí hay dos cosas que te quiero hacer entender. Muchas veces hay personas que desecharon las tablas porque fueron personas que se enojaron, se amargaron, se molestaron por la vida de otras personas, y eso el enemigo lo usó para que ya tú no quisieras recibir ni hacer lo que Dios te estaba diciendo. O muchas veces hay personas que están como el pueblo de Israel, que idolatraron, pecaron de la manera incorrecta, hicieron lo abominable delante de Dios, y en ese momento no pudieron ni siquiera entender ni comprender lo que Dios les había de hablar por medio de esas tablas. El día de hoy no sé cuál es tu condición, pero lo que Dios quiere hacerte entender es lo siguiente: vuelve a escribir y vuelve a hablar. No te calles, no permitas que el enemigo te silencie, no permitas que el enemigo cierre tu boca. Jeremías no cerró su boca. Jeremías no dejó de hablarle a Barú para que escribiera. Barú no dejó de escribir en ese momento lo que Jeremías le estaba diciendo que escribiera. A pesar de las dificultades de Jeremías y de Barú, siguieron confrontando al pueblo y al rey de Judá. Aún así, él le hace entender lo que estaba Dios hablándoles. Barú no tuvo temor, no tuvo miedo en ese momento de ir a hablar lo que Jeremías le estaba diciendo. Moisés en ese momento sabía de que si él oraba por el pueblo, Dios tenía misericordia, y aún así, cuando ve la respuesta de Dios de parte en ese momento para el pueblo, él subió a hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, que subiera con 2 tablas, que se apartara de toda distracción y de todas las personas para poder escribir nuevamente las leyes. Una de las cosas que vemos aquí, que Dios siempre tiene oportunidades para las personas, para crearle y para darles unos nuevos proyectos, unas nuevas metas, propósitos y planes que Dios tiene para nuestra vida. Dios de oportunidades. Si pudiéramos poner un tema a esta predicación, podemos decirle un Dios de oportunidad, un Dios que siempre tiene esas oportunidades para todo aquel que esté dispuesto a agarrarla, para que todo aquel que esté dispuesto a atender esa oportunidad, y sobre todo para todo aquel que esté dispuesto a querer cambiar su vida, a cambiar esa historia. Quizás estás decepcionada, quizás hubieron muchas personas a tu alrededor que no apostaron por ti, o pudieron personas que a lo mejor dijeron: mira, ¿sabes qué? Tú no vales. Quizás fue una relación, quizás fue un hombre que te humilló, que te maltrató física y verbalmente. Quizás no nada más fue un hombre o fue una mujer, o fue un jefe, o fue cualquier persona que a lo mejor en este momento te puede estar pasando como Jeremías al
al punto que tú dices, no valdrá la pena de que yo siga con esto, no valdrá la pena de que yo siga creyendo de que Dios me pueda dar una oportunidad quizás de una mejor mujer, de un mejor hombre, de un mejor empleo, de mejores cosas para mi vida. Siempre el Señor tiene oportunidades para nuestra vida, pero todo está en nosotros, que creamos, que seamos obedientes, que subamos a darle la atención a Dios y apartarnos de toda distracción para ver qué es lo que Dios quiere, para ver lo que Dios ha proclamado, para poder yo ver el día de hoy y decirle, Señor, voy a escribir esa nueva historia, voy a escribir todo lo que tú me digas, no me voy a callar, es más, no voy a dejar que el enemigo me silencie, de que el enemigo me lleve al punto del miedo, del temor y me llene de cobardía a yo no proclamar lo que tú me estás diciendo o yo no decir lo que tú me estás mandando a decir. Yo quiero que el día de hoy tú entiendas de parte de Dios para culminar. Vuelve a escribir lo que Dios te habló, porque Jeremías y Barú escribieron y cuando escribieron se les añadieron más cosas. Dice, y también vuelve a hablar lo que Dios te dice. Moisés cuando bajó habló lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios le estaba en ese momento lo que Dios le había dado en el monte. Dice en el capítulo 34, verso 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Este hombre escribió. Tuvo en ese momento el privilegio nuevamente de la oportunidad de escribir los 10 mandamientos a pesar de los obstáculos, a pesar de la ira, de la amargura, del odio, de la rabia, de lo que aconteció tanto él con el pueblo y el pueblo lo que hizo ante Dios, la molestia que Dios tuvo ante el pueblo. A pesar de todo lo que aconteció, volvieron a escribir. Tanto Dios terminó en ese momento hablándole a Moisés todo lo que decía, lo que iba a escribir en la tabla, y Moisés terminó escribiendo. Cuando Moisés baja, le da al pueblo lo que recibió en el monte. Busca a Dios, dale un tiempo a Dios, dedícale a Dios, aunque sea 1 hora en tu vida, apártate a solas para ver qué es lo que Dios te quiere revelar, qué es lo que Dios te quiere hacer entender, qué es lo que Dios quiere revelarte a tu vida, aconsejarte, es más, hacerte entender esas cosas maravillosas que solamente tú y Él van a comprender en el secreto, donde vas a entender por qué Dios ha permitido tantas cosas en tu vida, donde vas a comprender por qué Dios ha permitido tanto rechazo, tantas cosas en tu vida, para que entiendas y comprendas el día de hoy que aunque nadie esté, Él sí está para tu vida, y de paso no estará nada más para ti, sino también estará para que cuando tú bajes de ese lugar, todo aquel que está a tu alrededor pueda ver lo que Dios está escribiendo de ti y pueda ver una vida diferente en ti, y puedas tú hacerle entender que si Dios lo está haciendo contigo, lo podrá hacer con ellos también, porque Dios es un Dios de oportunidades. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe, te arrope en todo tiempo y en todo momento, y que el Espíritu Santo, esta palabra el día de hoy, no nada más tú la tomes para escucharla, sino ponla en práctica para que puedas ver de ella el fruto, que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. Bendiciones.